Nuestro querido Señor, estamos en tu presencia y te buscamos porque hoy día queremos en esta clase pedirte, Señor, que tu presencia nos acompañe, nos bendiga, nos ayude. Queremos entender, queremos poder aplicar y queremos sobre todo atesorar para después usar abundantemente, Señor, para beneficio de muchos otros. Gracias por cada uno de mis hermanos, los que han llegado, los que van llegando, los que aprovecharán esto de una manera u otra. Y yo te pido que tú seas glorificado en todo este proceso. En el nombre de Jesús. Amén. Bien, pues vamos a nuestra clase número 3. Y hoy día comenzamos con el Evangelio según San Marcos. Ya deberíamos tener claras algunas cosas, como por ejemplo la necesidad del uso de los materiales junto con estas clases. Es importantísimo que estén revisando los materiales, los libros, las lecturas, las clases en audio, para entonces tener un cuadro mucho más completo. También tiene que haber quedado claro el resumen que hemos estado haciendo. ¿Cuál es el primer evangelio escrito según lo que hemos visto en el curso? Marcos, ¿no es cierto? Esto no se puede probar 100%. Todo esto que estamos viendo es a nivel de lo más probable. Pero siguen habiendo teorías diferentes. Lo mismo ocurre con las fechas e incluso con los autores. O sea, está disputado a veces quién escribió tal evangelio, en qué momento, en qué lugar, con qué propósito. Todo eso es siempre disputado. Entonces, es importante que nosotros veamos más de una opción. Pero para llegar a hacer un buen trabajo de interpretación bíblica, este tipo de investigación, esta crítica, es vital. Si no se hace, no vamos a encontrar este tipo de cosas, como autor, las fuentes en que se basó, de dónde sacó la información, la fecha en que escribió. Eso hace radicalmente diferente el propósito por qué escribió, lo que quería decir, con qué contaba en ese momento, lo que estaba pasando, el lugar de origen y destino, el propósito por el cual escribió, las características y el argumento, lo principal del libro, y eso vale para todos los libros de la Biblia, aquí estamos hablando de los evangelios, y finalmente poder desarrollar una teología de ese libro en particular. Y cuando uno desarrolla esa teología, está en el ámbito del desarrollo de la teología bíblica. Y cuando estamos haciendo teología bíblica y tenemos un buen esquema de todos los libros de la Biblia, es que podemos empezar con la teología sistemática. Eso es lo que más o menos se hace. Ahora, en términos muy ingenuos, uno puede decir, ¿para qué me preocupo yo de todas estas cosas? A mí me dijeron que el Espíritu Santo inspiró estos asuntos, quedaron así porque las personas lo recibieron, y fue prácticamente un dictado. El Espíritu Santo dictaba y las personas escribían. Pero no es así. Todo en la Escritura nos muestra que hay una importante intervención humana. O sea, que aunque el Espíritu Santo estuvo detrás, y es eso lo que le da la característica de palabra de Dios a los libros de la Biblia, y es eso lo que le da la característica que para nosotros es vital, de inerrancia y de inspiración. Eso no impide que hubieran autores humanos usados por Dios para plasmar estos libros. Y si nosotros perdemos de vista eso, entonces no captamos que estos autores humanos también fueron influidos. Tenían circunstancias a su alrededor. Había gente, habían problemas, habían necesidades, había oposición, etc. Y si perdemos de vista ese asunto del autor humano guiado por el Espíritu Santo, la verdad, hermanos, es que perdemos lo más interesante de la Escritura. Porque es eso lo que permite que sea aplicable a nuestros días. El hecho de que hubo seres humanos como nosotros, usados por Dios para dejarnos enseñanzas que fueron útiles para ellos y que por tanto llegan a ser útiles para nosotros porque llegan a ser palabra de Dios. ¿Me entienden?
Ese es el valor de la crítica. Cuando hablamos de la crítica, dijimos que podríamos usar otra palabra como investigación, ¿no es cierto? Un intento de saber más cosas, de hacer preguntas inteligentes. Y estas críticas pueden ser terriblemente destructivas, como hemos visto y se ha visto a lo largo de la historia de la Iglesia. Pero también pueden ser sumamente constructivas e indispensables para el exegeta, o sea, para el estudiante bíblico, el que quiere hacer una buena hermenéutica, una buena exégesis. Son importantísimas este tipo de cosas. Bueno, ustedes para ver Marcos deberían tener las clases 5 y 6 del libro Introducción a los Evangelios. Si es posible, hoy día quiero ver también Mateo. Y para la próxima clase, entonces serían Lucas y Juan. Si no, a lo mejor vamos un poquito más lento, porque me interesa que quede esto bien, pero como está todo ya en el libro y todo grabado, yo solo quiero destacar lo más importante. Vamos entonces a ver algunas cositas importantes sobre el tema del autor. ¿Quién sería el autor? Como dice su libro, sería este joven llamado Juan Marcos, que he mencionado unas 10 veces en el Nuevo Testamento. Y Papías es el autor patrístico, digamos, más antiguo que menciona, que lo llama intérprete de Pedro, o sea, discípulo, uno que andaba con Pedro, que escuchaba sus predicaciones, que aprendió muchísimo de él. Eso nos da algo fundamental. Lo que está escrito en el Evangelio de Marcos, si realmente es cierto lo que nos dice este tipo de historias, proviene de Pedro, fundamentalmente, y si proviene en su gran mayoría de Pedro, estamos hablando del círculo íntimo de los discípulos. O sea, Jesús tenía 12 discípulos, pero habían 3 que eran sus preferidos. ¿Cuáles eran ellos? Juan, Pedro y Jacob, ¿no es cierto? Entonces, estos 3 que andaban para todos lados con el Señor, ellos recibieron información algo diferente, posiblemente un poquito más profunda, tal vez algunas conversaciones explicando algunas cosas, tal vez algunos asuntos que los demás no escucharon, no sé. Pero esto que sea del círculo íntimo es muy importante, porque si no uno diría, ¿para qué le voy a poner atención a Marcos si ni siquiera fue apóstol? Leo mejor a Mateo y sacamos a Marcos de la Biblia. Es que Marcos no es Marcos solamente, es la voz de Pedro, en cierta manera. Entonces nos resulta extremadamente importante. Otra cosa nos dice, por ejemplo, Primera de Pedro 5:12, el apóstol llama a Marcos mi hijo, lo cual llega a ser raro hasta cierto punto, porque nosotros vemos a Marcos en primer lugar trabajando con Pablo y Bernabé en el libro de los Hechos. Marcos era sobrino de Bernabé. Entonces uno podría esperar que la principal influencia y la conversión de Marcos se debiera a Pablo y Bernabé. Sin embargo, este detalle da la impresión que ya sea Marcos llegó a ser cristiano por la influencia de Pedro, o que trabajó mucho con Pedro al punto que fue su discípulo más íntimo y Pedro lo llamaba mi hijo. Así que son cosas interesantes, son pequeños detalles, pero dignos de ponerle mucha atención. Sabemos también que tuvo una experiencia misionera importante con Pablo y Bernabé, tanto en las cosas maravillosas que vivieron juntos, como en cosas complicadas, al punto que Marcos en un minuto no quiso continuar y se produjo una disensión, una pelea entre Pablo y Bernabé, producto de Marcos, ¿no es cierto? Y después Marcos continuó con Bernabé en Chipre. Y Pablo siguió por otro lado, con otras personas, ¿no es cierto? Y probablemente de esa separación es que después, de una manera u otra, que no sabemos cómo, llegó a tener un contacto muy profundo con Pedro. Tal vez es el joven que se menciona en el mismo Evangelio de Marcos, 14:51, donde dice que cierto joven le seguía cubierto el cuerpo con una sábana y le prendieron, y lo que dice después es que dejando la sábana salió corriendo Pilucho, ¿no es cierto?
Y entonces ese joven, que no se menciona su nombre, podría haber sido este Marcos, porque la tradición nos dice que la última cena se celebró en la casa de Juan Marcos. Entonces este joven, que en ese tiempo pudo haber sido incluso un niño, o un adolescente más o menos, pudo haber estado, qué sé yo, mirando, sapeando un poquitito, ¿verdad?, lo que pasaba con los grandes apóstoles y con el Señor en aquel aposento alto. Y cuando ellos salieron de allí rumbo al jardín de Getsemaní, a lo mejor él, que estaba ya somnoliento, lo que sea, se agarró, se puso algo y salió con ellos, salió a ver. Pero después ocurrió lo que ocurrió, el arresto, y trataron de tomarlo a él también y se produjo este evento. No podemos probar nada de eso, pero es interesante, es una posibilidad. Y eso hablaría de una persona que desde muy temprano en su vida ya estaba metido en estos círculos, aunque él mismo todavía no podía ser catalogado para nada como un tremendo apóstol o un hombre de fe. Estaba en sus inicios. Fecha, lugar y propósito, después de muchas discusiones y hartas propuestas, nuevamente aquí lo que tenemos es un resumen. Son estos años 64 y 65 donde se estaba desarrollando la persecución de Nerón, ¿no es cierto? Y donde estaba la cosa muy, muy dura. Yo les dije que es muy posible que el Evangelio comenzara a ser escrito bastante antes, hasta 10 años antes, en la interacción en el ministerio con Pedro. Pero ¿cuándo fue publicado? ¿Cuándo fue diseminado? ¿Cuándo empezó a llegar a las iglesias? Yo creo que fue en esta época, precisamente a causa de la persecución, donde empezaba a ser necesario un evangelio como el que escribió Marcos. Y esas son las características que nos hablan precisamente del por qué. ¿A qué lugar lo escribió? Se cree a la iglesia de Roma por algunos indicios que tiene el evangelio y también por la tradición, ¿no es cierto? A esa iglesia famosa donde debe haber trabajado Pablo y Pedro, a esa iglesia debió haber escrito Marcos. Eso es lo que se cree. El propósito es bastante evidente, pastoral en tiempos de persecución. ¿Cómo sabemos eso? Se aprecia un contexto donde hay una narración breve y de acción. Cualquiera puede ver eso leyendo el Evangelio, ¿no es cierto? Es el más cortito, es muy breve, a veces incluso ni siquiera termina las ideas, sino que ya pasa a la siguiente. El ambiente es caracterizado por conflicto. Ningún otro evangelio pone tanta atención a los ataques demoníacos. Siendo el más corto de los evangelios, es el que más habla de los exorcismos o de las expulsiones de demonios que realizó el Señor. Fíjese qué interesante. Siendo el más pequeño. Entonces uno tiene que hacerse este tipo de preguntas. ¿Por qué en el menor de los espacios hay un mayor énfasis a este tema? Porque evidentemente Marcos estaba viviendo gran conflicto. Y ante ese ambiente de conflicto es que Marcos recalca a los hermanos que estaban en Roma la necesidad urgente de un compromiso radical que lleve incluso a soportar el exilio, la persecución y hasta la muerte. ¿Se fijan? Entonces, todo esto nos habla de ese tipo de ambiente. Es muy interesante que se cree que el libro a los hebreos fue escrito en esta misma época, en este mismo ambiente. Y también ese libro de los hebreos contiene algunas trazas que podríamos decir viene de un ambiente de gran dificultad, de gran persecución. El objetivo es otro, pero de la misma época. ¿Cómo vamos hasta aquí? ¿Se entiende? ¿Alguna duda? ¿Alguna pregunta? Ok, seguimos un poquitito. Marcos, en resumen entonces, concluye para los hermanos que están en Roma, si esa es la iglesia a la que dirigió la carta, y eso es lo que yo creo, o el Evangelio en este caso, es necesario creer en Jesús y seguirlo radicalmente tomando el riesgo de la persecución. Si uno logra hacer un resumen en una oración como esta de un libro de la Biblia, significa que uno captó lo que el autor quería decir en términos generales. Porque uno tiene que pensar en los libros de la Biblia
no como recetas de cocina, ¿no es cierto? Uno tiene que pensar en los libros de la Biblia como obras literarias escritas por gente inteligente que quiere comunicar algo. Entonces, las ideas que van plasmando en los libros no es que las tiren así porque sí, sino que van lanzando ideas que están conectadas con las otras y conectadas con las otras, y toda la obra, en resumen, quiere decir algo. Entonces, aunque de cada pasaje podamos hacer un mensaje y nos da algo muy importante y lindo para la congregación, el libro completo también quiere dar un mensaje. Y ese es el propósito final del autor. ¿Se ve? En este caso se podría resumir, creo yo, en esta oración. Es necesario, ustedes que están leyendo este Evangelio, que crean en Jesús y que lo sigan radicalmente, tomando el riesgo de la persecución. Eso es ser auténticamente cristiano. Y eso es lo que yo creo que Marcos está tratando de comunicar con el Evangelio completo, o su libro completo. Tenemos que recordar que Jesús predicaba el Evangelio del Reino. Y la iglesia después comenzó a predicar lo mismo que Jesús predicaba, el Evangelio del Reino. Y dentro de ese mensaje ellos incluyeron un gran tema que por supuesto Jesús no tocaba, que era la resurrección de Jesús. Porque la resurrección era la demostración final de que Jesús era el Mesías. Era quien él dijo ser y era lo que ellos, o sea, los discípulos, decían de él. Entonces, ese temazo de la resurrección fue motivo de oposición para algunos y fue motivo de fe para la mayoría, porque la gente se daba cuenta, este es el evento culminante. Pero uno se equivoca si cree simplemente que lo que predicaban los discípulos es Jesús resucitó, hay que creer en él. Ellos predicaban más que eso, predicaban se ha acercado el reino. El reino de Dios prometido desde antaño ha llegado. El rey estuvo acá, el reino ha sido inaugurado. No solamente porque Jesús resucitó, sino porque eso cumple las promesas y permitió la venida del Espíritu Santo. Ha comenzado la época del pacto nuevo. Crean y arrepiéntanse, para entonces recibir el don del Espíritu Santo también. Todo eso es parte de esta predicación. Y en el caso de Marcos, es decirle, además de hacer eso, entiendan que Jesús pide un compromiso súper radical. Si es necesario enfrentar la persecución, tienes que estar dispuesto. Y si no estás dispuesto, no has creído en Él como se debe. ¿Soy claro? No todos los evangelistas enfatizaron lo mismo. Marcos es muy, muy especial en esto. Entonces, permítame darles un ejemplo. Si ustedes quisieran hacer una serie de predicaciones en su iglesia acerca del Evangelio de Marcos, con esto en la mente, ustedes empiezan a dar cuenta que las predicaciones pueden ir casi como un goteo constante, terminando, hermanos, comprometámonos radicalmente con el Señor. Entonces uno se da cuenta que las enseñanzas, los eventos, los milagros, las expulsiones de demonios, todo eso lo usamos para beneficio de la congregación, pero somos fieles con el propósito final y le ponemos este tinte también. Este evangelio se ha escrito para que nos comprometamos con el Señor radicalmente. Eso es ser cristiano. Si uno quiere llevar a la congregación a ese tipo de compromiso, Marcos es el evangelio ideal para predicarlo. Y cuando uno sabe eso, entonces también puede diseñar un sistema de enseñanza para la iglesia. Si uno no conoce los libros de la Biblia, entonces uno está todos los días diciéndole, Señor, ¿qué voy a predicar el próximo domingo? Y en teoría eso es una buena rutina porque muestra dependencia del Espíritu Santo, correctísimo. Pero uno tiene que preguntarle, no solamente cada sábado en la noche,
¿qué voy a predicar mañana? Sino que tiene que preguntarle al principio del año, Señor, ¿qué quieres para esta congregación? Y diseñar un proceso de enseñanza. Porque, como nosotros hemos dicho en nuestra misión, nosotros alcanzamos gente, pero para formarla y enviarla a servir. Entonces, la formación tiene que ser cuidadosamente planeada. Si yo me doy cuenta que mi congregación necesita radicalidad, entonces Marcos puede ser un maravilloso ambiente de predicación. ¿Te fijas? Si yo me doy cuenta que mi congregación necesita intimidad, entonces ¿qué evangelio ustedes escogerían? Juan probablemente. Y así. Seguimos un poco más. Algunas características notables del Evangelio de Marcos, de varias que ustedes pueden encontrar en el libro que tienen del curso y de otros libros que les he dado. Yo aquí seleccioné algunas en particular. En primer lugar, enfatiza las acciones de Jesús más que sus enseñanzas. Por ejemplo, se registran 18 milagros en este libro tan pequeño. 18 milagros, pero solo 4 parábolas. Y ustedes al final, bueno, ya lo pueden tener en el libro, pero si quieren al final del curso pueden hacer la comparación. ¿Cuántas parábolas tiene Mateo? ¿Cuántas enseñanzas puso Mateo versus cuántos milagros? Y entonces uno va comparando porque eso nos habla del énfasis del autor. En este caso es un evangelio que enfatiza la acción. Solo tiene un discurso principal en el capítulo 13, solo uno. Y solo, ¿cuánto dije? 4 parábolas, pero 18 milagros. Marcos mencionó repetidamente que Jesús enseñó, pero no puso por escrito las enseñanzas. O sea, Marcos dice, sí, Jesús enseñaba, pero no me interesa en este minuto decirles lo que enseñaba, porque quiero decirles, así deben hacer los discípulos. Lo mismo que hacía él, ir predicando y mostrando el poder del Espíritu de Dios. ¿Se dan cuenta? Cuando un escritor nos muestra su énfasis, lo que está tratando de decirnos es, vayan y hagan lo mismo. Aquí tiene una característica. Marcos enfatizó las acciones, entonces a la congregación de Roma que estaba recibiendo esto en medio de la persecución, Marcos se le estaba diciendo, por esta característica, vayan y hagan lo mismo. Crean que se puede hacer. Despercúdanse. La persecución está fuerte sobre ustedes, pero también la estuvo sobre el Señor. Y Él hacía milagros por todas partes. Vayan y crean, el Espíritu de Dios va a estar con ustedes. ¿Me entienden? Sin tener que decirlo por así total, tal como lo he dicho yo, por solo armar el Evangelio así, nos da un mensaje. Otra característica. Hay una tremenda prominencia en el concepto de evangelio. O sea, Marcos es, como hemos dicho, querugmático. Es un evangelio predicable. Es un evangelio que mezcla mucho las situaciones históricas con predicación. Jesús estaba predicando. Y entonces la enseñanza de eso es, así deben predicar, como Jesús lo hacía. Por donde andaba, Él predicaba, aprovechaba oportunidades y predicaba. Y donde había predicación, Él hacía también obras milagrosas. Así debe hacer la iglesia. Si uno no capta las características del Evangelio, no capta tampoco lo que quería decirnos con eso. Y lo que se dedica entonces el predicador es a encontrar solo una enseñanza de cada pasaje. Es como dedicarse a investigar el árbol, pero pierde el bosque. Y ambas cosas son importantes. Si uno no tiene el bosque, entonces puede desconectar la enseñanza del Evangelio. Y daría lo mismo si esa enseñanza la sacó de Marcos, de Mateo, de Lucas o de Juan. Y no puede ser así. Si usted saca una enseñanza de Marcos, tienen que respetar el trasfondo de Marcos, la intención de Marcos, lo que había detrás en Marcos y la iglesia a la que Marcos escribió. Eso es hacer exégesis. De lo contrario, es sacar el pasaje de contexto
y decir lo que me tinca. El secreto mesiánico, una característica única de Marcos, especialísima. Silenció a los demonios, por ejemplo en Marcos capítulo 1, o sea, comenzando el Evangelio, de inmediato Marcos coloca una situación de expulsión de demonios. Eso nos dice algo, ¿no? Nomás comienza el libro y Marcos coloca algo con demonios. Nos está diciendo, este es el ambiente, así va a pasar. ¿Y qué hace Jesús con ellos? Le dice, cállense, porque no permito que el enemigo revele mi identidad. No va a ser el enemigo el que produzca fe en el mundo. No lo permito. Y eso es una tremenda enseñanza. ¿Hasta dónde está dispuesta a transar la iglesia con tal de que el evangelio vaya a todas partes? ¿Qué pregunta más extraña y qué pregunta que nos hace meditar, ¿no? ¿Hasta dónde estamos dispuestos a el fin justifica los medios? Silenció a los discípulos, porque los discípulos, viendo lo que él hacía, querían contarlo, querían hablar de los milagros. Y Jesús dijo, no lo hagan. Es único, solo Marcos menciona eso. Los otros evangelistas no le dieron importancia a este tema, pero Marcos lo captó. ¿Por qué? Porque Pedro lo captó seguramente. Y uno se pregunta, ¿por qué silenció a los discípulos? Si precisamente después lo mandó a predicar. La razón, lo que entiendo de esto, es que Marcos quería que entendiéramos que Jesús pretendía en su ministerio que las personas no solamente creyeran porque habían milagros, sino que creyeran que Él era el enviado por lo que enseñaba, por su vida y por supuesto por sus obras. Pero que no se produjera esto que, por ejemplo, Juan, el evangelista, denuncia, usando, ¿no es cierto?, o sea, colocando algo que el Señor Jesús dijo, ustedes vienen por detrás de mí porque han visto los milagros y por el pan, pero no vienen por la enseñanza, y Jesús los dejó. ¿Se fijan? Entonces, aquí ocurre algo similar. Jesús dice, el gran evento milagroso que sí debe funcionar para que la gente crea en mí es la resurrección. Pero no ha llegado ese momento todavía. De manera que mientras tanto, callen. Dejen que la gente escuche. A ustedes les explico incluso las parábolas con detalle. A la gente no, solo por parábolas. Quiero que ellos se enfrenten a la incógnita y se vean obligados a pensar más profundamente. Quiero que la fe surja por el oír y el oír de la palabra. No quiero que me sigan por los milagros. No quiero tener multitudes alrededor de mí porque esperan recibir algo. Yo quiero fe de los hombres y de las mujeres. El secreto mesiánico es un gran tema. Por supuesto que había razones prácticas también. Porque mientras más se divulgaba su fama, el pobre no podía ni moverse, de repente no podía ni comer, lo apretaban, no había lugar donde llegar. Llegaba, su fama lo precedía y multitudes venían, pero no venían para conocer a Dios, no venían para escuchar la palabra, venían porque el hombre era extraordinario haciendo milagros. Y dicen los evangelios, le traían ciegos, cojos, mudos, de todas partes. ¿Me explico? Y eso es una tentación, hermanos, que también hoy tenemos. Cuando pensamos en un avivamiento, ¿a ustedes se les ha ocurrido pensar en un avivamiento de la palabra? ¿O ustedes piensan en milagros, sanidades, exorcismos? Es obvio, ¿no? Pero tal vez el Señor diría, a mí me interesa que la gente crea por la palabra que ha sido revelada, porque eso transforma al ser humano. El milagro es algo pasajero. No es que no sea importante, vamos a trabajar el tema de los milagros específicamente cuando hablemos de los temas. No es que no sea importante, pero hay que ser cuidadoso con buscar al milagro en lugar del que hace el milagro.
Y Jesús dijo varias veces, callen, porque no es por eso. Por eso, lo que pongo aquí en rojo, la gente debe responder por fe, especialmente a la luz de la cruz y la resurrección, pero no seguir al Maestro porque hace grandes cosas. Eso en el fondo es seguir mi propio interés. ¿Dónde me conviene estar? Pero eso hace la gente y por eso crecen las sectas también. Todo crece donde está bonito, ¿no? Incluso si hay plata, se puede fabricar todo. El ambiente, las luces, los mejores coros, las mejores bandas, los mejores predicadores. ¿Y ustedes creen que esa iglesia se llenaría o no? ¿Importa que esté el Espíritu Santo? A la mayor parte no le importa, porque no lo conocen. Entonces, este es un desafío para todas las épocas. Jesús dijo, callen, no es de esta manera. Y eso lo captó Pedro, Marcos. Otra característica muy importante es que destaca fuertemente, Marcos, la oposición de los líderes. Los líderes religiosos se muestran en el Evangelio de Marcos sumamente preocupados porque multitudes los siguen y ellos están perdiendo la influencia sobre esa gente. Y esa preocupación se transforma en oposición. Marcos nos está diciendo, ese es el ambiente en que haremos misión. A eso nos está invitando el Señor. Cuando el Señor dice, vengan y síganme, no me está invitando al paraíso. No me está invitando a un paseo de campo. Me está invitando a vivir lo que Él vivió. Entonces Marcos me lo describe. Y después de describírmelo me dice, ven y sígueme. Entonces piénsalo bien. Pero después toma tu decisión y ven y síguelo, porque vale la pena. ¿Se dan cuenta? Por eso es tan interesante analizar así los evangelios, grandes características. Una quinta, el estilo de redacción es vívido, enérgico, descriptivo. Es frecuente el uso de la palabra inmediatamente y también la palabra impulsó. Esto es muy característico de Marcos. No escriben así los otros evangelistas. Incluso Marcos, si pudiéramos hablar un poco del griego de Marcos, es el griego más burdo, más simplón, casi podríamos decir que es una persona que su idioma original definitivamente no era el griego. Entonces es un griego de lo más simple, ¿no es cierto? No es que sea atarzanado, pero es muy simple. No tiene vuelos o revuelos literarios, no tiene palabras elegantes como Lucas, por ejemplo. ¿Se fijan? Entonces estamos hablando de una persona diferente. Marcos, igual que Pedro, eran personas sencillas y que escriben de manera muy directa, muy franca. Frases cortas, frases poderosas, frases dinámicas, frases que a veces hay que leer 2 o 3 veces porque uno no sabe si usó los tiempos por error de esta manera o quería decir algo. Y uno tiene que leerlo, porque hay veces que uno debe decir, por ejemplo, ocurrió ayer que tal cosa, ¿no es cierto? Y si alguien escribe, ocurre tal cosa ayer, ¿qué pasó? ¿Usó mal el tiempo del verbo? ¿O no fue ayer? ¿Ah? Pero a veces es una forma que da dinamismo a la expresión. Cuando uno usa muchas veces el presente, da una impresión de dinamismo. ¿Entienden? Mientras cuando uno usa los tiempos pretéritos, en términos muy correctos, entonces da una impresión muy de redacción, de narración. Y a veces eso se hace a propósito también. Bueno, eso pasa con Marcos. La característica literaria la usa Marcos para mostrar cómo será el ambiente de la misión. No hay ni tiempo para dedicarse a preciosismos. Hay que puro salir y predicar, porque si no, nos agarran y nos llevan a la hoguera. Así que mientras pueda, hágalo. Mientras yo escribía esto,
me puse a pensar en algo que yo creo que me llegó en mi meditación personal y quiero compartírselas. Si ustedes supieran que les queda exactamente una semana de vida, ¿qué harían? Yo recuerdo que vi una película hace poco donde pasaba esto, que qué sé yo, iba a caer un meteorito, o iba a haber una tremenda erupción volcánica, eso que se acaba el mundo, ¿no es cierto? Y entonces empezaban a, ¿y usted qué haría? ¿Y usted qué haría? Y toda la gente decía, quiero estar con alguien significativo, quiero ir a ver a mi familia, voy a aprovechar más el tiempo con tal persona que quiero, ¿no es cierto? Algunos pocos, por supuesto, voy a carretear hasta reventarme, bueno, eso algunos poquitos. Pero la mayoría quería una relación profunda. Pero Jesús lo que hizo en su última semana fue predicar más que nunca. ¿Por qué? Yo creo por lo siguiente, hermanos. En primer lugar, Él no tenía cosas pendientes. Él sabe que le queda una semana, no tiene que ir a arreglar nada. Es una primera característica de vida. Arregle ahora. Otra cosa es que Él sabía lo que venía después. Entonces, aunque no le gustaba la muerte, no le tenía susto, y lo que venía era mucho mejor, así que hay que aprovechar el tiempo aquí. No es que, me queda una semana, tengo que hacer algo. No, si no hay ningún problema. Yo sé a lo que voy. Y en tercer lugar, el aprovechar el tiempo para Él era ganar a alguien más. Que alguien pudiera conocer al Señor. Y cuando alguien piensa de esa manera, es que creo que ha entendido la esencia de ser cristiano. Por eso esta meditación es interesante, a raíz de Marcos, de este ambiente de persecución. ¿Qué harían ustedes si un médico o un sismólogo o alguien le dice, les queda una semana? ¿Qué harían en esa semana? Bueno, Marcos pretendió decirnos de esta manera. Hay que salir a predicar. A lo mejor mañana morimos, pero hoy día es el día para salvar a alguien más. Tenga todas las cuentas arregladas, cuentas cortas, y dé su vida por el Evangelio. Eso es Marcos. 6. Marcos, más que nadie, destaca el movimiento de Jesús hacia la cruz. Un 36% del libro habla de la semana de la cruz, habla de la cruz y la resurrección. Un tercio del libro. Es evidente que Marcos quería que entendiéramos la importancia de ese evento. O sea, el 66% es importante, dice Marcos, pero mire, un evento lo cambia todo. Este es el centro del mensaje que hemos de predicar. Si ustedes se van a concentrar en predicar algo, sepan predicar acerca de la muerte y la resurrección de Jesús, porque eso es el núcleo de nuestra fe. Cuando un predicador surge y predica de cuánta cosa hay, de automejora, ayuda personal, solución de conflictos, el perdón, las amistades, lo hermoso de la vida, encontrar reposo en el Señor, ya, todo bien. Pero con eso usted lo que va a hacer es caer bien. Pero si usted quiere ser un siervo de Dios, entienda el núcleo del mensaje del Evangelio, la muerte y la resurrección de Cristo. Porque sin eso, nada de lo otro sirve de algo. No lo va a conseguir. Eso es lo que Marcos dice simplemente con este énfasis. Pero hay que verlo. La distribución del material, 36% dedicado solo a la cruz y la resurrección. Marcos nos está diciendo, no pierda el foco. Cuando usted se vuelva un predicador y no predica, bueno, siendo un poco rígido, pero no predica un tercio de sus predicaciones acerca de la cruz y la resurrección y lo que esto significa para su vida, no está cachando.
Si usted no se da cuenta que tiene que predicarle constantemente a la gente, que Cristo murió por nuestros pecados, pero resucitó para nuestra justificación y Él espera que vivamos hoy una vida crucificada y resucitada. Y entonces me pregunto, ustedes que me escuchan predicar a mí, ¿dirían que eso es 1/3 de mis predicaciones? Les invito a juzgarlo. Y yo lo mismo lo voy a revisar. Porque en verdad, hermanos, para eso fuimos llamados. La única manera de ser transformado en tu vida es que mueras juntamente con Cristo y resucites juntamente con Cristo. Todo lo demás son ideas importadas de la psicología, de gente buena onda, pero no es evangelio. El evangelio es muere y resucita. El reino de Dios aparece desde el inicio en el Evangelio de Marcos, tema número 7. Eso es la iglesia. Fíjese que Lucas y Mateo dan mucho más explicación acerca del reino de Dios, mucho más que Marcos, pero no es tan prominente desde el inicio. Marcos nos dice 2 cosas desde el inicio. Jesús es el maestro, Jesús tiene conflicto con los demonios y Jesús trae el reino. Esos son los 3 temas con los que él comienza. Dice, Jesús enseñaba con autoridad. Jesús echaba fuera demonios. Y Jesús es el rey y trae el reino. El reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en él. Así comienza Marcos, capítulo 1. Eso nos dice Marcos, con ese énfasis, eso es la iglesia. La iglesia es lo que ha resultado de que vino el rey y dejó el reino. En su forma presente, no en lo final que vendrá, pero sí en su forma presente. 8. Evidentemente la autoridad de Jesús es súper destacado por Marcos. Así comienza en el capítulo 1, versículo 22. 2. En la confrontación con demonios. 8 situaciones, por supuesto en todas sale victorioso. Y delega esa autoridad a los discípulos, un tema interesantísimo y súper destacado por Marcos. No solamente Jesús tiene esa autoridad, sino que la delega, Él espera que hagamos lo mismo. En las sanidades, 14 situaciones como habíamos dicho, y delega dicha autoridad también, así que Él espera que hagamos lo mismo, y sobre todo en el asombro que producía su autoridad. Mateo dice, una sola vez que yo recuerde, Él enseña con autoridad, no como los escribas, al final del Sermón del Monte. En cambio, Marcos lo dice 14 veces. Enseña con una autoridad que no hemos visto. ¿Quién es este hombre? Marcos quiere que tomemos decisiones ya, decídase y sígalo. La autoridad es indispensable en el ministerio, eso es un mensaje. Si vas a predicar sin autoridad, mejor no predique. Si no te ha sido delegada la autoridad para predicar el Evangelio, no predique. Porque no es por convencimiento, no es por retórica, es por autoridad. Y la autoridad lleva al poder. Y última característica que traigo es el tema del discipulado y la fe. Marcos le da una atención muy, muy especial, muy clave a la autoridad de Jesús. Y habla de los discípulos en términos un poquitito más negativos que los otros evangelios. Habla de los discípulos como gente que están endurecidas, son cabeza dura, no les entra, pero es porque les falta fe. Y Jesús reprende la falta de fe de los discípulos. Y quiero darles un ejemplo en el capítulo 8 de Marcos, y con eso quedamos en esta primera parte. Si me acompañan en la Biblia, capítulo 8 de Marcos, simplemente vamos siguiendo este asunto. El orden en que Marcos ordena este capítulo, y ustedes se van a dar cuenta cómo solamente el orden ya habla. ¿Cómo comienza el capítulo? ¿Cuál es el primer evento? La alimentación de los 4.000. El único milagro que aparece en los 4 evangelios es la alimentación de los 5.000.
Y solo Mateo y Marcos hablan de la alimentación de los 4.000, que es una segunda alimentación. Y entonces, después de haber hecho la alimentación de los 5.000 y ahora la de los 4.000, Jesús está realmente sorprendido de que no entiendan todavía. Entonces, después de la alimentación de los 4.000, en el versículo 11, ¿qué es lo que ocurre? ¿Qué dice el título de su Biblia? Demandan una señal. Los opositores se enfrentan a él y dicen, muéstranos una señal del cielo. Es casi como decir, acaba de alimentar 4.000. ¿Qué más quiere? No importa, ellos quieren una señal. Y Jesús toma a sus discípulos porque les dice a estos tipos, no les voy a dar ni una señal. Así que toma a sus discípulos y se los lleva en la barca y les empieza a hablar, ojo con la levadura de los fariseos y de Herodes. Y entonces uno se pregunta, ¿qué será esa levadura? Y estos pavos se preguntan, dice esto porque no trajimos pan. Y entonces Jesús le dice, pero ¿cómo todavía no entienden? 5.000. Y les hace la pregunta, cuando alimenté los 5.000, ¿cuántas cestas recogisteis? 12, Señor. Y cuando alimenté a los 4.000, recién, ¿cuántas cestas recogieron? 7, Señor. Y ustedes se preguntan, ¿por qué no trajimos pan? Entonces Jesús está sorprendido de la falta de fe que produce falta de entendimiento. Tienen el corazón endurecido y por eso les dice, ojo con la levadura de los fariseos y de Herodes, que aun viendo no ven y piden señal. Ojo con pensar que van a creer por ver cosas, porque les estoy mostrando señales y no me creen. No son las señales las que producen fe, sino mi persona y la palabra que les hablo. ¿Cómo todavía no ven y no entienden? Y entonces fíjese lo que ocurre. ¿Cuál es el siguiente evento en el versículo 22? ¿Y quién es el ciego? No lo lean. Díganme. Sigan el hilo de la conversación. ¿Quién es el ciego? Son los discípulos. Son estos pajaritos que no entienden. Entonces Jesús los ve como ciegos. Entonces nomás bajan de la barca, en la manera en que Marcos está relatando esto, bajan de la barca donde se produjo esto y todavía están confundidos. No trajimos pan, no trajimos pan. Y no entienden. Entonces agarra a un ciego y Jesús lo sana. Y esta sanidad es muy especial porque es una sanidad en etapas, solamente la relata Marcos. Es la única sanidad en etapas. Toma a un ciego y le coloca, ¿no es cierto?, barrito en los ojos y todo, y lo lava y le dice, ¿qué ves? Y dice, veo hombres, pero son como árboles que caminan. Entonces lo hace de nuevo Jesús. Y ahora veía bien. ¿Cuál es la enseñanza para los discípulos? El proceso que están viviendo. Están como ciegos y necesitan un toque del maestro para ver con claridad. Necesitan un segundo toque, porque viendo no ven. Ven como árboles a la gente. Entonces, no son capaces de ver seres humanos. No son capaces de ver al rey. No son capaces de ver el reino entre ellos. No están cachando. Jesús les dice con un evento sin palabras, con una imagen, les dice, estos son ustedes y necesitan un segundo toque. Y cuando ocurre ese segundo toque, ¿cuál es el siguiente evento? La confesión de Pedro. ¿Se ve? Ahí hay uno que está cachando el mote. ¿Qué dicen ustedes que soy yo? Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Estamos progresando. ¿Se ve? Y entonces Jesús anuncia su muerte. ¿Y qué hace Pedro? No, Señor, no te ocurra eso, vámonos a otro lado. Aléjate de mí, Satanás. No cacháis nada todavía. Recién me acabas de confesar como el Cristo,
y ahora tratas de quitarme de mi misión. Este es el capítulo 8 de Marcos. ¿Se dan cuenta? Que habla de discipulado. Sus corazones están endurecidos, necesitan un segundo toque. Cuando realmente entiendan quién es el Rey y a lo que viene, entonces serán capaces de recibir todo lo que el ministerio significa, y este ministerio puede llegar incluso a la muerte. Y la iglesia en Roma recibe esto y dice, sí, pero es la pura verdad, nos están persiguiendo y posiblemente vamos a morir, pero vale la pena, salgamos a predicar. ¿Vamos a un break?